Bueno, iniciamos la videoasesoría programada para el día de hoy con la estudiante Nicole Aybar, ¿no? Que vamos a tratar el tema de la T2, ¿no? Trabajo 2, en la parte final de su revisión sistemática, ¿no? Esta sesión va a ser grabada, está siendo grabada, perdón, y será compartida con la estudiante al finalizar la grabación. Bueno, como hemos iniciado en la T2, voy a compartir la pantalla, ¿no? Indicándole el trabajo, ¿no? Los puntos de mejora, ¿no? Los puntos acertados, que son realmente varios, ¿no? Y felicito ya de antemano por ello. Entiendo que visualizas, digamos, el documento que pongo a compartir contigo, Nicole. Entiendo que lo puedes visualizar. Ahora, en esto, vamos a ver las rúbricas. Esta es la rúbrica en realidad que estuvo afecto al trabajo. De esto vamos a encontrar columnas, ¿no? En las cuales estas son la primera es el título, el segundo son los subtítulos que debe contener el título principal. Estas son las especificaciones que debemos haberlo realizado, ¿no? En esta otra columna, la cuarta columna, tenemos que consignar, ¿no? Las hojas, ¿no? El número de páginas donde evidencia el cumplimiento del trabajo. En esta otra columna, la quinta, ¿no? Están las partes de lo que el trabajo, el cumplimiento del trabajo de totalidad. En la columna sexta está el cumplimiento del trabajo de manera parcial. Y en la columna penúltima es el no cumplimiento. Al señalarse cada casilla, el sistema asigna la calificación o el puntaje correspondiente y hace una sumatoria total, ¿no? Bueno, entonces ya entendiendo cómo es la estructura, vamos a ver cuáles son los puntos del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el título tenemos dos partes, ¿no? Identifica el reporte como una revisión sistemática y expresa con claridad el tema de revisión. Eso está bastante claro en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, tiene el cumplimiento, ¿no? ¿En qué hojas podemos evidenciar? En la página 1. Luego, en el tema de introducción, perdón, tenemos 3 puntos, ¿no? El primer punto indica que si el estudiante ha realizado la justificación en el contexto que ella ya está conociendo, como conocimiento por el tema de la revisión sistemática, ¿no? Entonces, con sus propias palabras, ¿no? Ella manifieste, ¿no? Que la justificación de su trabajo. Y el siguiente punto es de que una vez que con sus palabras, ¿no? Según lo que ya tomó conocimiento, está haciendo la justificación, debe ir acompañado de un autor que sostenga los puntos similar al estudiante. Ambos, ¿no? Tienen cumplimiento y se evidencia en la página 9 y en la página 10. ¿No? Ahora, tenemos también en la misma parte de introducción el objetivo y la pregunta de investigación, ¿no? Aquí están señalando que se debe precisar claramente en la investigación el problema de la investigación y el objetivo, ¿no? De la investigación. Y eso está en la página 17, ¿no? Tiene un cumplimiento, está muy claro, ¿no? El problema de la investigación y el objetivo. Ahora vamos al tema de la metodología, que tiene 1, 2, 3, 4 puntos, ¿no? Recursos de la información, ¿no? O sea, qué base de datos ha utilizado, ¿no? Y acá es un ejemplo, ¿no? Redal, Cielo, Voz, Scopus, entre otros, ¿no? Y en la página 18 se evidencia el cumplimiento, ¿no? La mención puntual que hace Nicole. Luego tenemos los criterios de búsqueda, ¿no? Cómo ha buscado esa información, ¿no? Para entonces, la rúbrica incluso da unos ejemplos, ¿no? Si ha consignado los años de antigüedad del estudio, el idioma, las variables, ¿no? Que puedan ayudar, ¿no? Y obviamente en la página 18 está el cumplimiento de este item. Luego tenemos el tema de los criterios de inclusión. Ahora, los criterios de inclusión en las especificaciones tenemos de dos tipos, ¿no? Uno la de inclusión y otro la de exclusión, ¿no? Ahora, en su página 19, ¿no? Nicole consigna los dos criterios, también tiene cumplimiento. Y en el tema de metodología, finalmente, señala, ¿no? Que debe estar escrito, ¿no? La forma, ¿no? O el método de extracción de la información, de los datos, perdón, ¿no? Por ejemplo, si describe campos como año de publicación, revista, país, ¿no? Y Nicolás ha elaborado un cuadro detallado por cada uno de los autores, ¿no? Que han sido incluidos en el estudio e incluso excluidos, ¿no? Eso está en su página 18 en adelante, ¿no? También tiene un cumplimiento.
Vamos a ir a la parte de resultados, que es el otro ítem, ¿no? Que es quizá un poquito de mayor peso porque este es prácticamente el desarrollo de toda la T2, ¿no? En el cual tenemos procesos de selección, características de los estudios y análisis global de los estudios. Y dentro del análisis global se desglosan dos elementos, ¿no? El análisis desde el punto de vista del problema de investigación y el análisis desde el punto de vista del objetivo de la investigación, ¿ya? Vamos a ver estos dos, ¿no? ¿no? Dicen los resultados. Hay un proceso de selección de los estudios, o sea, cuántos estudios has considerado, ¿no? Y han sido evaluados con la revisión explicando las razones de inclusión y exclusión, ¿no? Y en su página 20, ¿no? Tienen los artículos suficientes o necesarios como para realizar la revisión sistemática que solicita la universidad. Entonces, tiene el cumplimiento en la página 20. Luego, las características de los estudios, ¿no? Se presenta de manera globalizada, ¿no? Porcentajes, tablas de estudios por años, por publicación, ¿no? Lo que nosotros llamamos subtablas, ¿no? Entonces, estas subtablas nosotros hemos indicado en una de las asesorías que derivan de una tabla general principal que Nicolo tiene en su página 20. ¿No? Entonces, ahí lo que realiza el estudiante es un análisis estadístico, ¿ya? Un análisis estadístico, ¿no? Acerca de cuántos estudios han sido realizados por año, cuántos estudios son por países, ¿no? Cuántos estudios son por los temas abordados, ¿no? Por año de publicación, por revistas, o sea, es un análisis estadístico de cuántos he consultado. ¿Ya? Entonces, esto está claramente en la página 26 en adelante, ¿no? Tiene un cumplimiento. Aquí son los puntos discordantes, quizá, ¿no? En el cual no tiene cumplimiento, en el tema de resultados, análisis de los objetivos. ¿Qué es lo que pide, ¿no? el análisis global de los estudios? En esta parte, a pesar de que en esta segunda columna es lo mismo, aquí están las diferencias, aquí están las especificaciones, ¿no? Que pertenecen ambos a un mismo, por decir, subtítulo para revisión de trabajo. En la primera parte te pide una presentación cualitativa o cuantitativa, o sea que pudiste haberlo hecho de manera literal, escrita, o puedes haberlo presentado como una tabla, ¿no? Pero no una tabla estadística, ¿no? En el cual yo tengo tantos números de artículos versus los años, tantos artículos versus los países, ¿no? Esas son unas tablas estadísticas. Acá lo que pide es una tabla, pero comparativa y de análisis del fondo del problema, ¿no? O del fondo de la investigación. En este caso, tú tienes una variable, ¿no? Fidelización, o sea, aquí ya se tiene que hablar netamente del tema de la fidelización para este tipo de, digamos, para la revisión sistemática, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál era el punto que se tenía que trabajar, ¿no? Considerando un poco las conclusiones que llegó el investigador consultado, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un análisis acerca de los resultados que obtuvo, ¿no? Versus lo que nuestro problema de investigación. O sea, tiene que buscar dar una respuesta a nuestra investigación. En este caso, ¿no? Por ejemplo, acá yo lo he consignado, ¿no? Resultados de análisis global, como estos dos puntos no se han cumplido, entonces yo lo estoy trasladando en la retroalimentación, perdón. En los resultados de análisis global de estudios no presenta cualitativa o cuantitativamente. Si pudiste haberlo hecho de manera gráfica, excelente. Si lo has hecho de manera cualitativa, excelente. Si lo hubieras hecho por los dos, excelente. Pero no se evidencia ni el uno ni el otro, ¿ya? Los hallazgos sobre las tendencias, ¿no? Digamos, todas las tendencias, todos los resultados que has podido encontrar de las revisiones realizadas, ¿no? Este punto responde a la pregunta de investigación. En tu caso, la pregunta de investigación es ¿cuáles son los aportes más significativos encontrados en la literatura sobre los hallazgos de los estudios de la fidelización del cliente, ¿no? Para los últimos 10 años. Este es tu problema de investigación. Ese análisis, ¿no? Ya sea en cuadritos, ¿no? Cuadros analíticos, o escrito literalmente, tiene que dar respuesta a este problema de investigación. El siguiente, el análisis global de los estudios, aquí es el mismo criterio, pero dando respuesta al objetivo de estudio. Ya tampoco nos encuentra. Entonces, en este punto, estoy asignándote acá en la retroalimentación.
No hay un análisis de manera concreta y comparativa de los resultados con relación a tu objetivo de estudio, ¿no? El objetivo es analizar análisis de la fidelización del cliente, ¿no? De ese periodo. O sea, cómo es el tema del comportamiento, las características, ¿no? Un tema digamos, más de hallazgos, ¿no? Los más representativos de tu estudio. Ahora, quizá el estudiante me diga, profesora, yo tengo 25 o 30 artículos que he considerado para mi estudio. Tengo que hacer los 30, no necesariamente, como el estudiante ha leído los 30 artículos, ¿no? Ha sacado las partes más relevantes, ¿no? Ahí tiene el criterio para determinar, ¿no? Cuáles son las 5 primeras más representantes en nuestro estudio, los que tienen mucho más afinidad, los que tienen mucho más acercamiento, ¿no? Y el análisis va por ese punto, ¿no? A encontrar ese autor, ¿no? Que es lo más cercano a su estudio, ¿no? Y determinar, dar respuesta a este objetivo, ¿no? Análisis de la fidelización del sector, del cliente, ¿no? Y cada uno, y cada autor, como digo, puede ser 4, puede ser 5, explicar, ¿no? En relación para poder dar respuesta al objetivo de su investigación. Y en el tema de conclusiones, ¿no? Si hay conclusiones en su trabajo, en la página 29 se evidencia, es el cumplimiento, y las citas y referencias están empleadas de manera adecuada según las normas APA, y eso está consignado en la página 31, ¿no? Que también es el cumplimiento. El detalle es estos 2 puntos que no se encontró en el trabajo, ¿no? El sistema hace la sumatoria, ¿no? Y también obteniendo esta nota, ¿no? Y la retroalimentación le he consignado aquí para poder complementarlo, ¿no? El trabajo. No sé si hasta aquí tienes alguna pregunta. Hola. Ok. También aprovecho en comentarte de que este trabajo, ¿no? Algunos les han faltado puntos así pequeñísimos, ¿no? Que por completar, ¿no? Y también me comentaron que este trabajo es origen para el bachiller. Entonces, la inquietud del estudiante era, profesora, si es que me ha faltado ese puntito, entonces no voy a poder continuar con un trabajo que le ha faltado aunque sea alguito, ¿no? Porque en realidad de todos los puntos que piden, solamente 2 que han, digamos, de alguna forma quizá han entrado un tema de interpretación o no se pudo esclarecer en el momento, ¿no? Y ya se presentó de esa manera, pero yo sé que el estudiante está en toda la capacidad de poder levantar esas observaciones. Hay una tercera presentación de esta revisión sistemática, Nicole, no te preocupes. ¿Cuándo va a ser en la oportunidad que la universidad programe examen parcial? En el examen parcial, nuevamente vas a presentar tu revisión sistemática, levantado las observaciones, esos puntos que tienes ahí. Entonces, incluso hay partes en el cual hay un esquema de la revisión sistemática, ¿no? Por ejemplo, agradecimiento, dedicatoria, el tema de resumen, ¿no? Está todo especificado en el esquema que hemos recogido del aula virtual. Ahí podemos chequear, ¿no? Tranquilamente, cuadrar algunos cuadritos, ¿no? Porque a veces se descuadran al otro momento y eso se puede mandar para el trabajo de examen parcial. Entonces, en esa oportunidad ya tienes que mandarlo todo, ya levantar las observaciones, que en este caso son solamente 2 y la puedes hacer inmediatamente, ¿no? Eso sería tu examen parcial, ¿no? La tercera presentación de tu revisión sistemática, ¿no? Y ahora vamos a pasar a ver el tema del inicio de la tesis, ¿no? Vamos a empezar con el título de la tesis y para ello necesitamos obviamente que el alumno empiece a generar o formular su título, ¿no? Ya se coordinó, hubo una capacitación el día de ayer, no sé si has estado con el profesor Hilmer, para que puedan entender las pautas, ¿no? Y con el título ya podemos ir empezando nuestro trabajo que es la próxima semana, ¿no? Cualquier cosa, cualquier comunicación, vamos a estar por medio del delegado, por medio del mensajería interno. No sé si hasta aquí tienes alguna duda. Ah, qué bien, qué bien. Entonces ya hagamos, perfecto, excelente. Entonces ya podemos hacer un tentativo de nuestro título, ¿ya? Entonces para poder cumplir
Bueno, entonces ya el motivo de la reunión era la T2. Te felicito, prácticamente más del casi 90% de los puntos, ¿no? Has podido superarlo de manera satisfactoria. Y hay dos elementos pequeñísimos que vas a tener que trabajarlos, ¿no? Adecua tus tiempos, planifica tus tiempos y tenlo en reserva este trabajo porque va a volver a presentarse en el tema de examen parcial. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, bueno, ya Nicole ya no nos está escribiendo, nos dijo que estaba claro, nos habló que participó en la videoconferencia. Bueno, entonces vamos a dar por culminado, ¿no?, la videoasesoría personalizada del día de hoy. No obstante, esta videoasesoría está siendo grabada, como tiene conocimiento el estudiante, y voy a compartirlo, ¿no?, en su aula virtual. Se lo vamos a hacer llegar también por correo de mensajería interna al estudiante para que pueda tener acceso a las oportunidades que necesite o estime pertinente, ¿no? Bueno, Nicole, entonces más me queda desearte que felicitaciones por tu buen trabajo, ¿no? Ahí están los puntitos que tienes la tarea y bueno, pues damos por finalizado la reunión. Okay. Que tengas buenas tardes. Cuídate.